¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Yu, el cual era un tuitero compulsivo, por lo que no para de escribir en internet cualquier cosita que le pasa. Caminando por ahí se encuentra la cantante de momento llamada Kyoki, por lo que una chica que iba corriendo por la calle termina atropellándolo. Yu queda confundido porque esto no pasa en el pueblo, pero de casualidad termina viéndole las bragas a la chica. Y como este estaba con un celular en la mano, parecía que era un pervertido. Así que esta waifu le estampa el celular en el piso y se va molesta de aquí. Al llegar a su casa, sus hermanas lo esperan en casa y lo molestan por todo lo que le había pasado en el día, ya que este obviamente había tuiteado todo lo que había visto, y pues todos sabían exactamente lo que le había sucedido. Esto es molesto para el prota, pero ya está un poco acostumbrado, ya que vive en una familia llena de hermanas, gracias a que sus padres se han ido al extranjero, y por eso tuvo que mudarse a la casa de las mayores que ya vivían en Tokio. Al ver la tele vuelve a aparecer la cantante de momento, Kyoki, quien sorprendentemente era amiga del prota antes de ser famosa, pero solamente por internet, así que este no tiene tantas esperanzas de volver a hablar con ella. Ahora se encontraba sin rumbo ni dirección, y lo único que tenía planeado era transferirse a la escuela de Tokio, así que al día siguiente entrega sus papeles y se queda observando el lugar. Por un momento piensa que la loca del día anterior podría estudiar aquí, y como si lo hubiera manifestado la ve mientras que toma una foto del paisaje para internet, por lo que vuelve a tener el mismo problema. Esta vez esta chica llamada Fuka le pide el celular para comprobar que no es un pervertido. Pero pues, ¿quién te pide el celular así nomás? Así que Yu no se lo da y se le resbala el celu desde la azotea, por lo que corre a buscarlo, ya que ese es el de repuesto que le había dado la tienda de reparaciones. Fuka se siente mal y lo ayuda a buscar, pero no lo encuentran, así que el prota le devuelve un disco que se le había caído y se va a su casa. Por más que no tiene la foto, la imagen de Fuka en la azotea se le quedó grabada, por lo que al día siguiente se sorprenden de verla en el mismo salón, pero pues ambos fingen que no se conocen, ya que no son exactamente mejores amigos. Luego de clases, el prota ve que alguien la jalonea, así que se va a tratar de ayudar, pero es tan tímido que en vez de hacerlo, pregunta si todo estaba bien, por lo que se muere de la vergüenza y se va a una esquina a lamentarse por ser tan inútil. Fuka le da las gracias por el intento y le devuelve su celular, ya que se quedó buscándolo para agradecerle por regresarle su CD el día anterior. Esto no los convierte en amigos, pero al menos ya se conocen. Entonces, al ver que el prota tenía entradas para la película donde aparecía Koyuki, Fuka no duda en pedirle que vayan juntos, ya que ella era una gran fan también. Por desgracia, al llegar el gran día no se encuentran, ya que Fuka no tenía celular y pues paraban cruzándose, así que esta última demuestra su gran capacidad pulmonar gritando su nombre y resolviendo a costa de llamar mucho la atención. Ya en el cine, el prota se percata que puras parejitas habían venido a ver la película. Y para colmo, regalan un par de llaveros a las parejas que van a ver la película. Así que Fuka le pide al prota que finja hacerlo durante la película, lo cual lo pone recontra nervioso, pero pues también ella se pone nerviosa, por lo que Yu da todo para fingir lo mejor posible. Luego de la película, Fuka queda recontra conmovida por la actuación de Koyuki, y para darle las gracias al prota le regala uno de los llaveritos que recibieron por fingir ser una parejita. El prota le dice que ellos solamente fingieron, pero Fuka le dice que aún es pronto para decir que no son pareja, así que se lo da igualmente, dejando al prota sin palabras esta vez, aunque no se lo toma muy en serio, ya que Fuka era bastante rarita después de todo. Al día siguiente, Yu justo recibe un mensaje de Koyuki, quien estaba retomando el contacto, pero se distrae viendo a Fuka llorando. Justo por la ventana tenía a la vista a su compañero llamado Makoto y ve que él es el popular con las chicas, así que piensa que estaba en un triángulo amoroso y Fuka llora por un mal de amores. Luego de las clases a los tres le toca limpiar la piscina, así que Yu trata de consolar a Fuka, pero pues esta le dice que estaba hablando tonterías, ya que a Makoto era Gatorade, así que son solamente amigos. De todas formas, esto lo deja con la duda de por qué estaba llorando. Entonces Fuka le muestra un CD de Koyuki, el cual es muy triste, y por eso le sacó varias lágrimas. Yu se avergüenza porque sacó conclusiones apresuradas, pero no es que Fuka no tenga nada en la cabeza, ya que últimamente no sabe qué es lo que quiere hacer con su vida, y eso también la tiene muy pensativa. Esta misma noche, Koyuki recibe un mensaje del prota donde le confirma que es él. Entonces, al día siguiente, lo llama para conversar sobre todo el tiempo que habían pasado, ya que ella había cumplido su promesa de volverse una cantante famosa, aunque el prota sí que le falló un poquito, ya que él tenía el trabajo de ser el bajista de su banda. Igualmente, quería que vaya a su siguiente concierto que queda cerca, pero pues caía a fin de semana, un sábado, y Fuka ya lo había reservado ese día. Entonces con pena le rechaza la invitación a la cantante.
aunque promete ir al próximo y también seguir llamándose. Así que Koyuki se queda contenta por retomar el contacto con su amigo. Llega el día sábado y al final los planes que tenía Fuka eran justo ir al concierto de Koyuki también, por lo que sin querer queriendo el prota termina en primera fila para verla. Koyuki por su lado estaba un poco más nerviosa de lo normal porque era la primera vez que hacía un concierto tan grande y este siempre fue un sueño con el prota. Su manager se sorprende al escuchar que pensó ese sueño con un amigo de la infancia, ya que esto significaría que podría tener pareja pronto, pero pues ella no cree que esto sea posible. Al ver al prota en el escenario, canta de una manera distinta a como lo hacía, y Fuka lo nota, ya que a pesar de ser canciones tristes, ella emite un color tan brillante que irradia felicidad. Yu no entiende nada, ya que él no ve colores al escuchar la música, pero pues Fuka sí lo hacía, también era muy buena cantando. Por lo que el prota le dice que puede intentar entrar a la música, ya que es muy buena sin duda. Fuka no estaba muy segura porque no tenía nada más en mente, así que se queda pensándolo, y luego de varias horas se decide a darse una oportunidad. Así que al día siguiente jala al prota al templo para pedir deseos, porque ese día inicia su sueño como cantante. Al día siguiente entre los tres arman la sociedad de la música, pero como necesitan instrumentos, van un fin de semana a trabajar a la playa. El prota no quería hacerlo, pero es arrastrado por Fuka, así que aguantan al dueño llamado Yahagi, quien era el tipo de persona que menos les cae, los gritones animados, ya que este no encajaba bien con esas personalidades. A la hora de atender a las personas, Fuka y Makoto son como meseros profesionales, pero al prota no se le daba nada bien atender personas, ya que hablaba muy bajito y no era nada rápido. Así que comete muchos errores. Yahagi lo saca un rato para decirle que tenga más confianza y que se tome un descanso o que regrese a casa, ya que necesita a alguien con más ganas en el restaurante. Así que el prota empieza a considerar la opción de regresarse, ya que simplemente no cree que esté hecho para esto. Fuka se da cuenta, así que sale y le dice que ni lo piense, ya que a pesar de que no es un inútil en muchas cosas, simplemente pone lo mejor de sí en lo que hace, y es por eso que lo reclutó para la sociedad de la música. Debido a esto, el prota lo da todo para no defraudar la confianza de Fuka. Entonces, en la tarde, logra atender mucho mejor y termina recontra agotado por el sobreesfuerzo realizado. Al día siguiente, Koyuki también se va a la playa en la que trabajaba el prota, y su agenda estaba libre en las noches. Entonces se alegra porque podrá ver al fin a su amigo. Mientras tanto, Yu estaba en la playa preguntándose por qué es que Fuka actuará diferente con él, a diferencia de los demás, ya que le dejó dormir en sus piernas, cosa que no haría otra persona. Makoto piensa que Fuka estaba interesada en el prota, así que ahora depende más de cómo se siente él, pero pues Yu no lo tenía nada claro, sobre todo porque a veces Fuka lo trataba como si fuera una planta, como ahora que lo utiliza de nadador mientras que ella monta su ballenita, mostrándole todo su trasero y sin preocuparse, cuando las últimas veces que le vio las brazas, sí que se puso como loca. El prota se pone tan nervioso que nada sin ver a dónde va, por lo que terminan muy adentro del mar. Para colmo, a Fuka le da un calambre, así que el prota trata de salvarla con todas sus fuerzas, llegando al punto de asfixiarse por salvarla a ella, así que Fuka le da respiración boca a boca para devolverle la vida al prota. Debido a esto, Yu no puede ni verle la cara a Fuka, pero ella parece actuar de lo más normal, por lo que empieza a descartar la idea de que le guste, pero al rato se da cuenta de que sí que le da vergüenza, así que nuevamente se queda con la esperanza de que puede ser verdad. Fuka le pide que lo mantenga en secreto, entonces no puede publicarlo en Twitter, pero justo Koyuki lo llama para verse de nuevo en la noche, así que el prota va y se da el reencuentro más esperado de ambos. Por otro lado, Fuka se percata de que Yu había salido, entonces sale a buscarlos, pero llega en muy mal timing, ya que justo se le vuela el paraguas a Koyuki, y por eso se pega al prota para resguardarse de la lluvia, quedando en una posición que da mucho que pensar. Yu trata de ir tras ella, pero Koyuki lo detiene, pero al ver que el prota estaba preocupado por lo que puede pensar Fuka, la baraja diciendo que se había resbalado. Fuka, por su parte, trata de fingir que no pasó nada, pero era obvio que se empiezan a ignorar durante todo el día. Así que Kotaro se va a hablar con Fuka y le pregunta nuevamente qué había pasado. Esta admite que tuvieron una pequeña discusión, pero seguía ocultando lo enojada que estaba. Mientras tanto, el prota no se saca de la cabeza que tenía que arreglar las cosas con Fuka, así que trata de hablar con ella, pero termina diciendo cosas que no vienen al caso, como dónde conoció a Koyuki, dando la expresión de que solamente estaba dando excusas, por lo que no arreglan nada, y ambos se preguntan en qué momento se complicó tanto. Al día siguiente, Kazuya del equipo de atletismo va a su trabajo con la profesora para tratar de convencerla nuevamente de que se una al equipo de atletismo, ya que cree que estaba perdiendo el tiempo en ese trabajo para comprar instrumentos, ya que no cree que vaya a lograr nada con la asociación de música.
Fuka estaba convencida de que sería tan grande como su banda favorita llamada Hedgehogs, lo cual le causa gracia a su profesora, ya que por casualidades de la vida, ella y su compañero Hisashi son miembros de dicha banda junto a Yahagi. Resulta que estaban inactivos por 2 de sus miembros que se separaron, por lo que estaban esperando para volver a los escenarios. Fuka se emociona tanto al tener a sus ídolos de frente que no duda en pedirles ayuda para formar su banda. Pero pues Kazuya vuelve a decir que ser profesional como ellos no es tan fácil, así que el prota la defiende diciendo que ella tiene el talento suficiente para lograrlo. La manera de comprobarlo es bastante simple, solamente tiene que demostrarlo y ganarse la aprobación de unos profesionales, ya que si ellos dicen que pueden, Kazuya no podrá refutarlos. Entonces alistan todo y le dan el bajo al prota. Este les advierte que nunca lo ha tocado, pero solamente tiene que repetir una nota durante toda la canción, así que pues lo intenta. Antes de empezar, Makoto lo llama para preguntarle cómo se siente con los problemas que tiene con Fuka. Ese le responde que obviamente quiere disculparse porque sin ella el trabajo no es nada divertido, pero las palabras no salieron cuando lo intentó, así que Makoto sabe que si le dice eso, Fuka no dudará en perdonarlo, y por casualidades de la vida, ella estaba escuchándolo todo, ya que esta estaba en la misma situación, así que Fuka intenta disculparse también y dejan todo en borrón y cuenta nueva. Ahora, con todos los problemas arreglados, empiezan la prueba de Fuka, y para la sorpresa de todos, es realmente buena, tanto que llama la atención de muchas personas en la playa, incluyendo a Koyuki, así que Yahagi le dice que a pesar de ser tosca, tiene mucho potencial. La sensei cree que puede halagarla un poco más, pero pues Yahagi no quiere que se le suba a la cabeza, ya que hacer una banda con alumnos de la escuela es sumamente difícil. Sin embargo, la sensei confía en que con una sola persona que tenga un talento inconmensurable, sí que se puede sacar adelante una banda profesional. Una vez que regresan a casa, Koyuki descubre que viven bastante cerca del prota, así que se pasa a recordar los tiempos en los que eran niños, pero pues el prota se le escapa que se arrepintió mucho de no decirle que le gustaba cuando eran unos niños, por lo que Koyuki decide irse temprano. Yu se queda pensando que la había fregado y que ahora pensaría que la quiere ligar, pero en realidad Koyuki salió para que no se le note la felicidad de no ser un amor no correspondido. Al día siguiente, Kazuya se va renegando con el prota y los demás, ya que él también toca la batería y estaba retirado del club de atletismo, así que quedan en ir con Hisashi para recibir clases. Por más que su maestro sea profesional, ellos eran bastante malos, ya que no se coordinan para nada, y los que se supone que deberían de tener algo de experiencia como Kazuya y Makoto, tampoco dan la talla porque tocar en una banda es algo nuevo para ellos. Hisashi le dice que se calmen porque es algo normal la primera vez, pero un par de músicos los interrumpen, ya que su grupo dejaría atrás a la hermana de Hisashi, Amada Sara. Esto lo apena bastante porque ya es el tercer grupo del que la botan por su falta de habilidades de comunicación. Pero esto no le importa a Fuka, con tal de que sea muy buena tocando, así que le invitan a su banda. El primer acercamiento que tienen no era tan positivo, ya que el prota tropieza y cae en sus pechos, ganándose un codazo, pero igual Fuka la quiere en su banda, así que el prota se paltea solamente con tenerla en el grupo. Al tocar, el prota es el que tiene menos experiencia, entonces es el que necesita más ayuda, pero pues esto irrita a Sara, así que le recomienda dejarlo, lo cual no ayuda nada a que el prota se sienta cómodo con ella. Para solucionarlo, Fuka organiza una cena de celebración por finalizar la primera sesión de práctica, pero la verdadera intención de esta reu es dejar a solas a Sara y al prota para que se vuelvan más cercanos. Al inicio el plan no funciona para nada bien, porque ambos son muy malos hablando, pero no paraban de utilizar el celular y curiosamente ambos son amigos por Twitter. Desde ese momento, la actitud de Sara cambió drásticamente, ya que ahora que sabe que el prota es un muti, se vuelve la persona más conversadora del mundo. Durante toda la noche todos practican sus habilidades con sus instrumentos y Makoto le avisa a su familia que volverá a tocar el piano, ya que la música le sigue gustando, pero pues al día siguiente se encuentran con un problemita algo grave, ya que el estudio estaba lleno y por eso no tenían un lugar donde practicar. Esto parece ser imposible de solucionar, pero el hermano de Kazuya utilizaba su garaje como estudio, entonces lo presta para que no se pierdan la sesión de práctica de ese día, lo cual demuestra que es una tsundere en toda regla, ya que no había mencionado este lugar antes para que no piensen que le gusta estar en la banda. Gracias a esto, la segunda sesión termina con un resultado mucho mejor que el del primer día, ya que todos habían mejorado bastante, sobre todo el prota, quien recibe tantos halagos de Fuka que pone celosa a Sara. A este paso sí que seguro que dominarán la canción que están practicando, aunque para Fuka esto no es suficiente, ya que ella planea tocar en el festival escolar y por eso quería que dominen 3 canciones en los 2 meses que le queda. Días después, Koyuki no rinde igual que siempre en su trabajo, ya que había estado pensando en la charla que tuvo con el prota, sobre todo porque se fue sin dar alguna explicación, al igual que lo hizo cuando era niño. Resulta que cuando eran niños los dos se llevaban súper bien, pero en casa la vida de Koyuki era totalmente distinta, ya que sus padres peleaban constantemente,
De todas maneras, Koyuki recuperaba su sonrisa cada vez que estaba con el prota y por eso prometieron volverse músicos juntos, ya que no querían separarse uno del otro. Pasaron los días y empezó a nevar, por lo que el prota corre emocionado con Koyuki para jugar, ya que la nieve no era algo común en su pueblo, pero ella acababa de recibir la noticia en su mudanza a Tokio, por lo que estaba destrozada anímicamente. De todas maneras, el prota la arrastra hasta su casa porque tiene que mostrarle los muñecos de nieve que hizo. Esto le alegró mucho, pero también le hizo recordar que iba a ser muy doloroso separarse y por eso no le dio explicaciones al prota sobre su partida. Desde ese momento juró volverse más fuerte, para así poder decirle claramente al prota lo que siente, y ahora que tendrá su segundo concierto, cree que tiene que atreverse un poco más, así que decide invitarlo personalmente. Lo primero que hace al verlo es disculparse por irse de la nada cuando estuvieron viendo las fotos de su infancia, ya que desde ese día no habían hablado por mensajes, ya que no pensaba que lo odiaba por irse tan repentinamente, pero pues el prota pensaba que era él quien odiaba por decir algo tan extraño, por lo que Koyuki se molesta por la desconfianza que le tuvo. Yu no tiene de otra más que disculparse, así que Koyuki le da la invitación como planeó. El prota se emociona mucho, así que él también va al festival porque va a tocar con su nueva banda. A diferencia del prota, ella no se sentía muy contenta, sobre todo porque habla demasiado de Fuka, y esto la pone muy celosa. Entonces decide irse en ese momento, aunque antes de despedirse renuevan su promesa de tocar juntos en un escenario, ya que ahora ambos estaban encaminados para lograr ese sueño. Mientras regresa a casa, un camión pasó a toda velocidad por un charco y termina mojando por completo a Koyuki, así que Fuka se enoja con el conductor ya que vio lo egoísta que fue para no frenar, pero al darse cuenta de que es Koyuki, se la lleva a su casa para que se pueda dar una ducha, aprovechando que su familia tenía un baño público. Como sabemos, Fuka es una gran admiradora, por lo que le da un servicio VIP a Koyuki, y también le pregunta cómo es que hace canciones con tanto sentimiento. Koyuki sabe que ahora ella también canta, pero no cree que su método le sirva, ya que siempre escribe canciones tristes, debido a que su motivación era un amor no correspondido, y a ella parecía irle mejor las canciones alegres. Fuka entiende por qué sus canciones suenan tan vivas, pero no cree que su motivación sea solamente por no lograr nada en el amor, ya que también siente mucho optimismo y esperanza. A diferencia de Koyuki, Fuka nunca ha pensado en alguien como pareja, lo cual alivia bastante a Koyuki. Entonces Fuka, sin saber que ese amor no correspondido es el prota, le da todo su apoyo para que pueda ser correspondida, por lo que ambas se vuelven amigas. Días después, la banda seguía progresando y Fuka le cuenta que se hizo Pinky de Koyuki, pero esta tenía un escándalo debido a una foto que le tomaron agarrada de la mano con el prota fuera de su casa. Todo el mundo se pregunta que qué tipo de relación tiene con Koyuki, así que su manager le recomienda negar que es ella y no hablar del tema, pero pues Fuka se enoja con el prota por no decírselo, y en este momento se da cuenta de que el prota es el amor no correspondido de Koyuki. Este trata de disculparse con Fuka, pero esta estaba decepcionada de que no se lo contara, ya que esta sí le contó cuando se vieron, aunque su concierto del festival es pronto, así que no es momento de pelear entre ellos. El prota trata de darle explicaciones por Twitter, así que Koyuki hace lo mismo por televisión, por lo que el prota se gana demasiados haters de gratis, ya que no aceptan que el prota sea un amor no correspondido de Koyuki, y habían otros que no creían que sean simplemente amigos. Esto deprime mucho a Yu porque solamente había ganado problemas para el concierto, pero entre todos lo anima, ya que mientras más gente venga, significa que tendrán más audiencia. A pesar de lo que dijeron, Kazuya estaba aterrado por si es que la fregaba en medio del concierto. Entonces se pregunta por qué diablos tuvo que meterse en esto, pero pues se recompone porque es el líder y tiene que actuar como tal. Sara por su parte ve todos los tweets de hate hacia el prota, entonces le pregunta a su hermano cómo lidiar con eso, y la respuesta es más simple de lo que creía, ya que él pasó por algo similar, y su respuesta fue callarlos, pero con su música. Ahora, volviendo con el prota, se pregunta por qué Koyuki tuvo que hacer esas declaraciones, ya que seguramente fueron perjudiciales para su imagen, pero su hermana entra a su cuarto para decirle que sin importar cuántos haters tenga, ella irá ahí para apoyarlo. Gracias a esto, el prota se percata que también habían personas a las que no quiere defraudar, entonces se pone fuerte porque no puede dejar que los haters lo alteren en un día tan importante. Por desgracia, Koyuki ve que el odio hacia el prota era bastante fuerte, ya que muchos fueron directamente para hacerle daño con botellas y tales cosas, así que se preocupan por lo que pueda sucederles, pero esto no cambia la respuesta que el prota y los demás tienen para ellos, así que Yu se disculpa nuevamente y le da las gracias por estar a su lado, ya que si estuviera solo, probablemente se hubiera dejado llevar por el odio de los fans, pero ahora que tienen un equipo, siente que es lo suficientemente fuerte como para afrontarlo, así que todos chocan las manos y salen porque juntos sienten que son invencibles. Apenas salen al escenario, algunos le lanzan cosas,
por lo que el prota es lastimado junto con el bajo. Su familia se enoja y trata de defenderlo, pero esto solamente empeora las cosas, ya que ahora los haters empiezan a meterse con las hermanas del prota. Koyuki intenta detenerlos y jalar la atención, pero esto no los calma para nada, ya que lo único que consigue es ser rodeado y generar un escándalo. Yu y los demás aprovechan este tiempo que les ganaron para reemplazar el bajo por el que utilizó en la playa, y así apagar las luces para empezar con la función. Apenas empiezan a tocar, el ambiente se sumerge en un silencio absoluto, ya que Fuka es sin duda una cantante muy talentosa. También destaca Sara, quien había sido entrenada por Hisashi desde niña, y Makoto, quien ganó varios premios con el piano cuando era niño. Sin embargo, el único que se iba del ritmo de vez en cuando era el prota, pero no era algo tan grave como para afectar la actuación, por lo que vuelven locos a todos en el gimnasio. Para aumentar el hype, Fuka llama a Koyuki al escenario para cantar juntas, lo cual era muy osado de su parte, ya que se estaba poniendo uno a uno con una de las mejores cantantes jóvenes del momento, pero logra sintonizar completamente con ella, por lo que la segunda canción también es un completo hitazo. Koyuki trata de disculparse con todos y asume toda la responsabilidad del escándalo, pero ahora que el ambiente había cambiado, las personas se ponen de su lado y le dicen que no tienen por qué disculparse, ya que solamente se había enamorado y por eso no se puede castigar a nadie. Para celebrar, la banda se va a comer al restaurante, pero ahora que se dieron a notar, tienen que escoger un nombre. Makoto sugiere que Falling Moon, pero esto centra la atención en Fuka, dando a entender que las demás piezas solamente fueron arrastradas por ella, y no quieren dar esa impresión tan egoísta, pero eso fue exactamente lo que pasó, así que el nombre se queda. Lo único malo de esta noche fue que la agencia de Koyuki se la llevó al enterarse de todo el escándalo que habían generado, así que no saben qué consecuencias tendrá haberla involucrado en este concierto. Efectivamente, a su agente le cae la puteada de su vida, pero para calmar las cosas ahora sí no pueden hablar con el prota por un tiempo, y pues Koyuki era consciente de todo el revuelto que había causado, por lo que acepta y sigue la recomendación a pesar de que el prota la llama constantemente para saber cómo estaba. Pasan los días y Koyuki lo único que puede hacer es seguir adelante con la música, así que se va a trabajar como de costumbre, pero esta vez la voz no le sale. El doctor dice que es un tema de estrés, o sea que se curará solo con reposo, pero no saben cuánto va a demorar, entonces cancelan todas las presentaciones que tenía Koyuki en el corto plazo. Esto incluía el concierto de Navidad, por lo que Koyuki se pone bastante triste, ya que este era en el que volvería a ver al prota, y no solamente eso, sino que muchos fans lo esperan con ansias, pero pues lamentablemente no puede hacer nada a menos que vuelva a tener su voz, así que simplemente va a caminar para despejar su mente. Al llegar a la playa recibe una llamada del prota y esta vez decide contestarla, pero solamente para decirle que estaba bien y que por eso no tenía que preocuparse. Yu no le cree nada, ya que su voz no es la de una persona que está bien, entonces sale corriendo a buscarla, ya que la última vez que le ocultó cómo se sentía, desapareció para siempre, y por más que no pudo hacer nada al respecto, quiere que esta vez sea diferente. Por suerte escuchó olas en la llamada, así que él logra encontrarla en la playa. Kozuki le promete que está bien ya que mejoraría pronto, pero se disculpa por el concierto que no podrá tocar, aunque al prota esto era lo último que le importaba, así que solamente la abraza porque es obvio que no se siente bien. Días después, Koyuki aparece detrás del prota como si saliera del Counter Strike, ya que estaban en su primer viaje de pareja. Resulta que después de que el prota la abrazara en la playa, aceptaron sus sentimientos y por eso van de paseo juntos, pero a lo largo del viaje, el prota se va percatando que estaba con una chica famosa, lo cual es bastante raro. Koyuki le dice que la trate como siempre, porque eso es lo mejor de salir con él. Además, aún tenían una promesa vigente para tocar juntos en un escenario. Debido a esto, Yu se regresa primero para ensayar con su grupo, pero se termina retrasando porque estuvo mucho tiempo con Koyuki. Entonces piensa que Fuka se va a enojar cuando llegue, pero los únicos que lo molestan son los demás, ya que Fuka se ahorra sus comentarios para no perder más tiempo. Al terminar, Fuka les cuenta que Hisashi los invitó a un club de música, o sea que tocarán junto a otras bandas para mejorar, pero no quieren seguir tocando covers. Entonces Fuka propone crear una canción propia. Todo parece muy bonito, pero deben de elegir quién le escribirá, y Fuka se ofrece para el trabajo. Sara no estaba muy segura porque ella no tiene idea de instrumentos, pero sabe tararear al menos, lo cual debería de ser suficiente, así que le confía en la tarea. El prota sale un rato para atender su llamada de Koyuki, entonces sale y le cuentan todas las locuras que estaban por hacer, pero Fuka al verlo conversar se siente un poco rara, así que evita pensar mucho en ello. Días después, Fuka termina la melodía, pero la letra era otra historia, ya que la única recomendación que tenía era escribir cómo se sentía. El único problema es que nunca se ha enamorado, así que solamente presenta la melodía por el momento y promete terminar la letra antes del concierto. Makoto y Sara se encargan de convertir su melodía en música, y para la sorpresa de todos, queda tan bien que impresiona a Hisashi, pero la letra no tiene avances, así que le dicen que se lo tome con calma.
nada, porque tiene que ser igual de buena que la melodía para que sirva. Aparte de la melodía, la otra sorpresa es el prota, quien ya estaba mejorando mucho con el bajo, tanto que no se le puede seguir diciendo la llanta baja del grupo, así que Fuka lo da todo para realizar la letra, pero se seguía encontrando con el mismo problema de siempre, que es no saber cómo expresar sus sentimientos. Mientras que lo piensa, recibe una llamada de Hisashi, ya que un productor llamado Akira se interesó en ella, pero pues le pide que deje atrás su grupo, por lo que Fuka no duda en rechazarlo. El productor le da su tarjeta para que lo piense y lo llame si es que cambia de opinión, pero ella estaba súper segura, así que le dice que no espere una respuesta, ya que es feliz con su grupo. Pero camino al estudio se encuentra con el prota y Koyuki juntos, lo cual le genera un sentimiento molesto. Debido a esto, Fuka se pone un poco sensible, sobre todo con el prota. Entonces, este se siente mal porque piensa que se puso pesado apurándola con la letra de la música, así que la llama en la noche y le pide disculpas por esto. Luego Yu recibe una llamada de Koyuki para avisarle que irá a verlo tocar, lo cual le alegra mucho al prota, pero sigue preocupado por los problemas que tenía Fuka para escribir la letra, así que le pide consejos a Koyuki, puesto que ella, al ser profesional, puede darle algunos tips que él no puede hacer. Koyuki le dice que ya lo hizo, pero que cada quien tiene su propia forma de hacer su música, y la de ella es escribir sobre lo que siente, lo cual es imposible para Fuka por no tener experiencias en el amor. Mientras tanto, Fuka se da cuenta de que no es tan cierto que no sabe lo que es estar enamorada, ya que acaba de darse cuenta de lo contrario, pero no está segura si es mejor o no haberse dado cuenta. Lo bueno es que puede terminar la letra, pero lo malo es que ahora está enamorada del prota. De todas formas, sabe que tiene que seguir tocando música, así que ensayan y todos se preparan para su gran día. Por otro lado, los dos miembros de Hedgehogs, llamado Tama y Nico, regresan después de 6 años desaparecidos, entonces hay un pequeño reencuentro de la banda para ir a ver a los protas en su estreno como The Fallen Moon. Volviendo con Fuka, este se da cuenta de que se le cayó el llavero que comparte con el prota, entonces se mete a la pista para recuperarlo, sin darse cuenta de que el semáforo cambió de color, por lo que por poco y la desvive un camión. Es en ese momento que hace que reflexione sobre lo que quiere hacer, así que deja el llavero tirado en el piso y va de frente al estudio para dar su show. Tama y Nico se sorprenden de lo bueno que son Sara y Fuka, ya que pueden tocar muy bien sus canciones, pero cierran de la mejor manera posible con su canción propia, la cual es una rock con letra triste, que solo con escucharla Koyuki se da cuenta de los sentimientos que Fuka tiene, ya que habla sobre ir siempre hacia adelante sin miedo al éxito o al rechazo. Todo el mundo queda fascinado con su presentación, pero en vez de celebrar, Fuka les da una noticia que los deja helados, ya que les confiesa la oferta que le dieron para ser solista, y últimamente ha estado considerando aceptarla, o sea que dejará la banda para cumplir su sueño de ser profesional, pero por sí sola. Si hace eso, la banda no seguirá junta y todos lo saben, pero todos excepto Kazuya están de acuerdo con aceptar su decisión, porque no quieren interponerse en el sueño de una amiga. Akira se sorprende al ver que Fuka estaba por firmar su contrato, ya que la primera vez que se lo propuso lo rechazó de inmediato, pero luego de escuchar la canción cree tener una idea de la razón, aunque Fuka no quiere hablar de eso, así que solamente se convence a ella misma de que estaba tomando la decisión correcta. Mientras tanto, al prota se le nota decaído, por lo que Koyuki quería volver de su gira lo antes posible para estar con él, pero mientras tanto la banda se disuelve, ya que reemplazar a Fuka era imposible, y el ambiente no es el mejor por la noticia tan impactante que recibieron. Pasan los días y el prota decide hacer algo al respecto, entonces se pone a componer una canción, pero el resto de la banda ya estaba empezando a avanzar en sus vidas personales, ya que Sara consideraba entrar en otro grupo y Makoto decide regresar con su padre. Días después, Koyuki regresa de su viaje, así que pasa a la casa del prota como prometió, y al enterarse de que la banda se había separado, trata de convencer al prota de que esto es lo mejor que les puede pasar, ya que a ella solamente le importa que esté a su lado. Entonces trata de amarrarlo haciéndole el delicioso, pero Yu se disculpa porque no puede hacer esto con ella. Koyuki se entristece porque ella siempre supo que no era la elegida por el prota, y siempre supo de los sentimientos de Fuka, entonces da un paso al costado y le recomienda a Yu seguir su corazón para tomar la decisión correcta. Días después, Sara ya se integró en su nueva banda. Kazuya volvió a entrenar atletismo, pero el prota los visita uno a uno y les entrega el disco que compuso con los sentimientos que tiene en ese momento, y por más que estos no están dispuestos a volver, igual se los entrega para que tomen una decisión una vez que los escuchen. En caso de que cambien de parecer, él los estará esperando en el restaurante donde siempre se reunían el fin de semana a las 3. En un principio parece que no van a venir, pero uno a uno van llegando todos excepto Fuka. Entonces empiezan a practicar la melodía para tener todo preparado para cuando ella regrese.
Luego del ensayo, el prota va a darle las gracias a Koyuki, ya que fue gracias a ella y a su consejo que pudo reunir a la banda nuevamente, pero ella estaba segura de que hubiera llegado a la respuesta a él solito. Más bien, es ella quien estaba agradecida por haberlo conocido, ya que este fue el motor de su motivación por mucho tiempo. Los ensayos comienzan así que el club de música vuelve a invitarlos, por lo que el prota se compromete a traer a Fuka antes de la presentación, por lo que todos dejan esa tarea en sus manos. Días después, Koyuki se va a hablar con Fuka y le cuenta que ella y el prota rompieron, pero Fuka trata de hacer como si esto no fuera de su incumbencia. Entonces Koyuki se limita a decirle que sea honesta consigo mismo. Pasan los días y todo sigue igual, ya que por más que el prota ha ido a buscarla día tras día a su casa, no logran encontrarla. Pero los demás saben que el único que puede convencerla de volver es el prota, entonces ellos se concentran en ensayar, mientras que el prota trae de regreso a Fuka. Cuando esta regresaba a casa, encuentra a su madre viendo la grabación de su debut, así que le pregunta a Fuka si estaba contenta con las decisiones que había tomado, ya que no sonríe de la misma manera en la que lo hacía cuando tocaba en la banda, y el prota le dejó una carta pidiéndole que regrese nuevamente porque la necesitan para la presentación, pero por más que la dejan pensando, deciden no regresar. Debido a esto, no asiste el día de la presentación, por lo que Yu les pide un último intento a la banda, ya que él cree que puede traerla de vuelta. Entonces se va corriendo a su casa nuevamente, pero esta vez tiene el día libre y por eso salió. El prota corre a buscarla por toda la ciudad sin mucho éxito, pero recuerda que ella tenía un lugar especial al que siempre solía ir, así que corre a la azotea de la escuela y la encuentra como se imaginaba. Fuka le dice que no puede tocar en la misma banda que él, entonces el prota le dice todo lo que siente, ya que están siempre como que la ama y por eso quiere tocar con ella. Al oír las palabras que tanto quería escuchar, acepta de inmediato, ya que también quería regresar, así que la banda se reúne nuevamente y la rompe en el concierto como todos esperaban. Para la nueva canción que compuso, da un pequeño discurso en el que cuenta cómo siguió el consejo de una persona querida que le había animado a entrar a la música, ya que gracias a eso había hecho buenos amigos y podía tocar junto a ellos. Yu también siente que había pasado muchas cosas locas desde que la conoció, ya que siempre estaba arrastrándola a sus planes, pero después de todo este tiempo, puede decir con seguridad que quería tocar a su lado para siempre, por lo que luego de la presentación, Fuka va con Akira para terminar su contrato. Este ya lo veía venir, así que le presenta uno nuevo, pero esta vez con toda la banda incluida. Esto abre la posibilidad de que la banda pueda volverse profesional, aunque aún tenía mucho por mejorar para ser como sus ídolos que habían vuelto a los escenarios. De todas maneras, Fuka y el prota tienen claros sus deseos, los cuales son mejorar en la música y estar juntos para siempre, así que planean esforzarse los dos por cumplirlos. Y listo, gente, esto fue todo lo que hay animado del anime de Fuka. Como siempre, intentaré dejarles dos animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!